el último mensaje de la Nación que hemos tenido la semana pasada dejó bastantes cuestionamientos, sobre todo a la aplicación de las políticas que se habían enunciado. En ese sentido, nosotros desde Somos Perú ya habíamos planteado 5 puntos que eran intratables, impostergables, dentro de una agenda que queríamos hacer con el Ejecutivo. Algunos puntos que nos han dejado bastante preocupados es que sí, hay una muy buena intención de poder hacer una reactivación económica, pero la pregunta que se deja en el por medio es el cómo. ¿Cómo vamos a llegar a la tan ansiada reactivación económica? El día de ayer te comento, yo he estado en Caraballo, en Comas, visitando asentamientos humanos, y claro, lo que en el Congreso se nos explica respecto de las buenas intenciones que se pueden tener, en la realidad las personas que viven en las faldas de los cerros y arriba, pues simplemente no conocen lo que fue un bono, no conocen lo que fue el Reactiva Perú, no conocen lo que fue el FAEMIPE, no conocen lo que fue tampoco ningún tipo de programa social. Entonces, ese cómo es lo que esperamos de verdad atentamente hoy día desde Somos Perú para poder estar con esa tranquilidad de poder otorgar, de ser el caso, el voto de confianza. ¿Cabe la posibilidad de que no convenza y en su partido, Somos Perú, digan no, no le damos? ¿Está latente esa posibilidad? Por supuesto, la intención de Somos Perú es ir por una gobernabilidad. Sin Mm. embargo, vamos a ir atentos a escuchar la exposición del Premier. Nosotros tenemos las mejores intenciones y predisposiciones. Sin embargo, tenemos que absolver dudas. Y si esas dudas no podrían ser absueltas, tenemos todavía una etapa para poder hacer las consultas y que las mismas puedan ser a su vez absueltas. Es Mm. decir, hoy día habría hasta 2 rondas como para poder terminar de contestar aquellas inquietudes que se han dejado propias para la bancada. ¿Le Ya. parecía a usted necesario proponer un pacto Perú entre las fuerzas políticas, lo que hizo el presidente Martín Vizcarra? Mire, particularmente yo considero de que se podría estar superponiendo con ya un acuerdo nacional existente, ¿no? Habría que ver cuáles son los matices, cuáles son las diferencias. Si está orientado, por ejemplo, a ampliar la base de los integrantes, podría tener un sentido, porque el acuerdo nacional lo que hace es reúne aquellas bancadas o aquellos partidos que han conformado bancada, es decir, los 9 electos, ¿no? Y Ujú. algunos que no pasaron la valla, pues simplemente no han sido considerados en el acuerdo nacional. En la medida de que sea esa una de las primeras intenciones, pues tendría sentido, pero, ella viene el pero, crear una nueva institución o una nueva plataforma sería nuevamente superponer trabajo. En todo caso, tal vez anexarlo al acuerdo nacional como una suerte de capítulo para poder trabajar sobre ya una institución o plataforma ya creada. Mm. ¿Qué espera en la presentación del Premier o en este caso del presidente del Consejo de Ministros, del señor Cateriano, en relación a la pandemia, al manejo de pandemia, al manejo de esta enfermedad, a su relación con la cuarentena y por supuesto a la relación directa con la secuela más importante como país, que es el tema económico, por supuesto después de las muertes? ¿Qué espera Somos Perú? Bueno, desde Somos Perú esperamos, que ya lo hemos venido manteniendo de manera tajante, por así decirlo, es que se nos exponga cuál va a ser una política de salud pormenorizada, una política de reactivación económica. ¿Qué se va a hacer en el sistema educativo? También queremos saber qué se va a hacer con el tema del agro, pero a nivel pormenorizado. Mm. Esas son algunas de nuestras inquietudes. A título personal, lo que sí les puedo decir es de que yo estoy buscando una respuesta de qué se va a hacer para poder reactivar al microempresario, Mm. al pequeño empresario, aquel que nunca vio ningún bono, aquel que hoy en día está haciendo sus declaraciones juradas de renta del año pasado y no sabe cómo pagar, aquel empresario que está viendo que la SUNAFIL está contratando 100 personas más fiscalizadores, muy bien, y sin embargo no tiene una orientación porque ya no tiene para pagar al abogado, ni mucho menos al contador, Mm. y no sabe cómo va a cumplir con esa normatividad sociolaboral que ya de por sí es bastante Ok, compleja. pero déjeme que le empuje, que le saque un poquito de la parte económica, que me parece que lo tiene usted muy claro y de manera muy central. La parte médica.
la parte de salud, la parte hospitalaria, el tema de oxígeno, el asunto de médicos, es decir, el manejo médico, el manejo profesional, el manejo sanitario de la pandemia, de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Está bien? ¿Hay que añadir algunas cosas? ¿Qué expectativas tiene? ¿Por dónde cree usted que debería ir hoy el discurso y los compromisos del gobierno aterrizando el señor Cateriano en lo que debería ser, no sé si un cambio de timón, no sé si una profundización, pero evidentemente, por las cifras que usted ve, que yo veo, que Giovanna ve, que el Perú ve, no está marchando bien? ¿Por dónde hay que ajustar la tuerca? Bueno, Manuel, yo empezaría por la última parte de tu pregunta, las cifras. Yo ya lo vengo diciendo ya más de un mes. Las cifras no cuadraban. Es decir, 1 más 1 no es 1, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es saber un número real de fenecidos. ¿Por qué? No porque queramos saber o por un simple tema de estadística. Es porque si las cifras nos arrojan números mayores, significa que la política estatal de salud está fallando. Y en esa misma línea, ya este Congreso había identificado hace más de 2 meses una situación donde algunos gobiernos regionales no estaban pudiendo combatir la pandemia a título individual. Y por eso se había expedido una autógrafa para que el MINSA tomase la rectoría del tema de salud. Y luego esa autógrafa ha sido cuestionada u observada. ¿Y qué es lo que pasa? Después se nos dio la razón, lamentablemente, muy lamentablemente, con el pasar del tiempo. Y hemos visto lo que ha sucedido en Arequipa, estamos viendo lo que está sucediendo en Huánuco, estamos viendo lo que sucede en Cusco y en Puno. Es decir, el sur del país se encuentra hoy día complicado. Y eso pasa porque hay que tener una rectoría unitaria, solo en casos de emergencias sanitarias, como es el presente caso, para poder administrar de una manera uniforme pero congresista, las políticas. ¿A usted le queda duda de que la política en salud no haya funcionado o si haya funcionado? ¿Usted cree que necesitamos en verdad cifras para decir no funcionó como esperábamos la cuarentena y lo que estamos viviendo es resultado de que no se han hecho las cosas como debe ser? ¿A usted le queda duda de que el presidente del Consejo de Ministros no debería decir primero lo que no ha funcionado para ver cómo lo van a solucionar? Lo que pasa es que las cifras son importantes porque esos resultados te van a arrojar dónde está la pandemia creciendo más y dónde tiene mayor letalidad. Un ejemplo concreto, se hablaba muy bien de la política que se había tomado a nivel regional en Cajamarca, donde había un bajo índice de contagios y un bajo índice de mortalidad, o por lo menos eso es lo que nos decían los números. Y de la noche a la mañana, todos los dominicales, el día de ayer, nos han mostrado que la situación de la pandemia en Cajamarca es incontrolable. Tanto es así que se ha tenido que poner 3 provincias en una nueva cuarentena. ¿Y eso por qué es? Si se nos habían arrojado números casi perfectos, se nos había contado que las rondas campesinas habían podido controlar casi en la perfección la pandemia, y de repente los números comienzan a saltar. No, es porque esto ya es una serie de eventos que se han venido deviniendo producto de una falta de organización administrativa. Entonces, tenemos a la ministra Pilar Macetti, que ya conoce porque ha estado en el comando COVID. Hay que ver qué situaciones concretas, puntuales se están haciendo para poder lograr frenar esta pandemia, sin perjuicio de que, claro está, ya todos sabemos que hay una falta de personal. Ok, fuera de la presentación del gabinete hoy, en los próximos días tiene que realizarse pleno. ¿Cuándo entran, señor vicepresidente del Congreso, cuándo entran en agenda los temas ONP y el asunto bancos? En el tema de congelamiento o en el asunto de establecer topes para el tema de intereses o disminución de intereses, o este asunto de ver de qué forma se le da una herramienta a casi 10 millones de peruanos acogotados literalmente hoy por una banca fenicia, mercantilista y por supuesto arbitraria. Estos 2 temas en algún momento van a entrar lo más rápido posible al pleno del Congreso. ¿Tiene usted idea de cuándo se puede agendar? Sí, por supuesto, ya bastantes voceros, por no decir casi de manera uniforme, han estado haciendo esas solicitudes. Ya se tenía programado el pleno de hoy con la presentación del gabinete cateriano. Sí. También tenemos ya encuestas en un pleno más donde se va a llevar el tema de la interpelación al ministro de Educación, de ser el caso que fuese necesario. Acto seguido ya se van a comenzar a ver los temas propios de la agenda, si es que no lo podemos ver en el siguiente pleno, que realmente esperamos que sea durante la presente semana, jueves o viernes. Será entonces
la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo que ya solicite la agenda, porque eso trasciende un poco de la mesa directiva. La agenda la hace la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo. Ok, la presentación de la ministra de Economía el día de mañana en la Comisión de Fiscalización, lo que está ocurriendo con la empresa aparentemente representada por su señor padre. ¿Qué opinión le merece, congresista? Bueno, a título personal, me gustaría saber de palabras de la propia ministra qué es lo que está sucediendo. Entiendo que se ha esbozado una suerte de manifestaciones, un poco para dejar en claro qué es lo que habría sucedido. A título personal y como abogado, me parece que se tendría que aclarar bastante bien por qué nunca se inscribió ese cambio o esa medida cautelar o ese proceso judicial en lo que viene a ser la matrícula de acciones, porque, digamos, ante registros públicos figura una situación completamente distinta de las cartas notariales. Entiendo también que el Poder Judicial pues no ha estado funcionando producto de la pandemia, entonces esas situaciones tienen que ser aclaradas. Ya, pero es muy genérico y siento que no se quiere comprometer mucho. De la información que tiene usted hasta ahora, ¿le parece que hay irregularidad o no que pueda comprometer a la ministra de Economía? Mire, de ser el caso que la información no sea aclarada, yo no veo responsabilidad en la ministra, sino en los familiares, ¿no? Al menos que la ministra existiese algún tipo de documento que ella hubiese visado o que hubiese pasado por su ministerio. Okay. Por eso es que me interesaría saber qué tipo de documentos adicionales puede proporcionar en aras de tampoco poder hacer un adelanto de una opinión, porque también podríamos estar ante un eventual caso de una acusación de ser, nuevamente, de ser y en condicionante el caso, que no se pueda dilucidar este tema.